Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, Hola, bienvenidos, gracias por venir. Bien, hola. ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Damián Pobiusca, sí, soy médico psiquiatra, especialista en psicofarmacología, soy parte del equipo de Anaconda, ¿sí? Anaconda somos un grupo de profesionales que trabajamos hace mucho tiempo con psicodélicos, ¿sí? Y bueno, la idea de este encuentro es difundir un poco acerca de cómo es que funcionan estas herramientas, qué se sabe hoy. Sí, vamos a hacer un repaso, un vuelo de pájaro por varios, sobre todo por tres teorías que, digamos, ayudan a comprender qué es lo que hacen estas herramientas. ¿Sí? O qué se sabe hasta hoy en día. Si siempre las teorías intentan explicar a partir interpretan el conocimiento actual, ¿sí? Estas cosas, a medida que se va generando un nuevo conocimiento, se van complejizando, van cambiando, ¿sí? Pero estas son tres teorías que hoy en día explican unas cuantas cosas que tienen relación con los psicodélicos, de cómo funcionan, para qué sirven, qué es lo que hacen. Son teorías que tienen niveles de complejidad distintos, digamos, o sea, vamos a tratar de explicarlas de un modo simple, ¿sí? Para que se puedan llevar una idea general de qué tratan. Después, si cada uno se quiere meter un poco más en ellas, obviamente hay mucha más complejidad detrás, ¿sí? Bien. Bueno, brevemente primero vamos a empezar, digamos, que por ahí hay gente que, a ver, que ahí está. Gente que no recién llega al mundo de los psicodélicos y por ahí no. A ver qué pasa que. Bueno, ahí debería decir psicodélicos. No sé qué ocurrió que no lo muestra. Eh, Gente que recién llega al mundo de los psicodélicos y todavía no. Tenemos que definir un poco de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decimos psicodélicos. Psicodélicos son un grupo de sustancias que modifican profundamente muchos aspectos de la mente y del cuerpo, ¿sí? Que tienen algunas características que ahí las vamos a ver, digamos. Y el término psicodélico surgió de una correspondencia entre un escritor, que era Aldous Huxley, y un investigador de los años 50, que era Humphrey Osmond. Osmond estaba interesado en la investigación de la mescalina y luego del LSD. Y el escritor Aldous Huxley estaba muy interesado en qué podían producir estos estados en la mente. Y le pidió a Osmond que él le diera de probar mescalina, ¿no? Entonces ellos empezaron a comunicar por cartas. Y en una de esas cartas, medio en broma, ¿sí? Osmond le dice a Huxley una frase que suena en inglés, digamos, en español no rima, digamos, pero en inglés es To fathom hell or so angelic, just take a pinch of psychedelic, ¿no? Es algo así como para explorar los infiernos o elevarte como un ángel, solo toma una pizca de un psicodélico, ¿no? Y Osmond tomó dos palabras del griego, psique y delos, ¿sí? Y armó esta palabra que no existía antes, ¿no? Psique de mente y delos de manifestar, mostrar, hacer evidente, ¿no? Entonces, psicodélicos quiere decir algo así como una sustancia que muestra la mente, que la hace evidente. Este término fue uno de los términos que se utilizaron para llamar a estas sustancias. Fue ganando popularidad, ¿sí? Con el tiempo eh, por sobre otros, ¿no? También se la llamó psicotomiméticos porque se pensaba que eran sustancias que generaban efectos parecidos a la psicosis. Después se vio que no, que era bastante diferente. Alucinógenos también, enteógenos, hubo muchos onirofrénicos, un montón de términos que se utilizaron, pero psicodélico fue el que más se empezó a utilizar y es el término por el cual más se conoce estas sustancias hoy en día. Bien, ¿de qué sustancias hablamos cuando hablamos de psicodélicos? Ahí apareció psicodélicos. Esos son los psicodélicos clásicos, ¿sí? O sea, son un grupo
de sustancias. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando hablamos de psicodélicos clásicos, hay cuatro sustancias básicas. La primera es y más conocida hoy en día es la psilocibina. ¿Sí? La psilocibina viene de unos hongos, ¿sí? Están muy distribuidos a lo largo del mundo. ¿Sí? Son unos hongos que contienen este principio activo, han sido usados en diferentes chamanismos, en formas de chamanismo a lo largo del mundo. ¿Sí? Hoy en día es el psicodélico más popular, ¿sí? Un poco por su facilidad de ser conseguidos, y los hongos estos se cultivan con relativa facilidad, ¿sí? Y segundo, porque es menos probable que haya adulteraciones, ¿sí? O sea, porque en otras sustancias sintéticas son más comunes los adulterantes, ¿sí? Con la psilocibina es menos probable, ¿sí? Em, Bien. Otra, otro de los psicodélicos clásicos es el LSD, ¿sí? Conocido LSD, muy conocido en los 60, hoy en día es un poco menos utilizado, una sustancia que fue encontrada de casualidad, ¿sí? Esta persona que es Albert Hoffman, era un químico que estaba buscando unos fármacos para tratar de evitar que la placenta sangre, ¿sí? Esto a finales de los años 30. Él investigaba unos derivados del cornezuelo de centeno, un parásito del centeno, ¿sí? Y medio, digamos, sin tener intención, se intoxicó con una sustancia que era muy potente, ¿sí? Se quedó con la duda de que ahí podía haber algo interesante y la volvió a sintetizar unos años después, en el 43. Lo primero ocurrió en el 38, 1938. En el 43 él la vuelve a sintetizar y la prueba. Prueba una cantidad muy pequeña, prueba unos 200 microgramos de LSD, que para una droga habitual es nada. Y tuvo la primera experiencia con LSD, básicamente. Se asustó mucho primero. Después empezó a darse cuenta que ahí había algo interesante. La empezó a producir un laboratorio que se llamaba Sandoz, el laboratorio donde él trabajaba. Se distribuyó como un medicamento para ayudar en la psicoterapia, ¿sí? Para comprender el mundo interno de las personas con esquizofrenia. ¿Sí? Tuvo varios usos. Hubo mucha investigación con esto en los 50, en los 60. Influyó un montón la cultura del momento, ¿sí? Toda la cultura de los 60 estuvo muy, muy influenciada, la música, el arte, la poesía, el diseño, digamos, por estas sustancias. Y se prohibió en el 71, ¿sí? Y la prohibición del LSD llevó por detrás la prohibición de todos los otros psicodélicos, ¿sí? Hoy, a ver, es conocido, pero se usa un poco menos que la psilocibina porque al ser ilegal y al ser sintético hay muchos adulterantes, ¿sí? Entonces por ahí es un poquito más complejo saber de qué se trata. El otro psicodélico clásico es la dimetiltriptamina o DMT, ¿sí? Que está con, digamos, la sustancia psicoactiva es el DMT, pero el DMT está contenido en la ayahuasca también, ¿sí? La ayahuasca es una combinación de dos plantas del chamanismo amazónico que generan una interacción farmacológica, ¿sí? Lo que vemos acá, esta es una liana, es la Banisteriopsis capim, ¿sí? Que es una liana que tiene tres principios activos, que son las beta-carbolinas o los alcaloides de la armala, ¿sí? Armalina, armina y tetrahidroarmina, que son sustancias que funcionan como si fuera un antidepresivo, que inhiben una enzima en el hígado y los intestinos que degrada serotonina, noradrenalina y otras catecolaminas. Y la chacruna, digamos que es esta planta, esta hoja que tiene un alto contenido de dimetiltriptamina, ¿sí? Entonces esto se cocina junto. ¿Y qué ocurre? Si uno utiliza dimetiltriptamina por vía oral solamente, no es efectiva porque las enzimas, hay una enzima que se llama MAO, monoaminoxidasa, en el hígado y los intestinos degradan la dimetiltriptamina y no pasa al cerebro, ¿sí? Pero cuando uno lo toma con esto, ¿sí? Con el inhibidor de esa enzima, ¿sí? El DMT pasa a la circulación general y tiene efecto psicoactivo, ¿sí?
El DMT también se usa por vía inhalatoria hoy en día, ¿sí? Donde no es necesario combinarlo con esto. ¿Sí? Entonces ese es el otro psicodélico clásico. Y por último, ¿sí? La mescalina. ¿Sí? La mescalina que está contenida en el peyote, en el cactus de San Pedro también. También es otra sustancia que se usa desde muy antiguo, ¿sí? Sobre todo en México, sur de Estados Unidos, ¿sí? Es la tercera, es el cuarto psicodélico clásico, ¿sí? Entonces estas cuatro sustancias lo llamamos psicodélicos clásicos, ¿sí? Y tienen algo en común, ¿sí? Lo que tienen en común, fíjense, es esto, básicamente. ¿Sí? Que hacen efecto sobre un receptor de serotonina. El efecto principal de estas cuatro sustancias es una estimulación de este receptor, ¿sí? Que es el receptor 2A de serotonina o 5-HT2A, ¿sí? Es el nombre técnico que se le pone al receptor. Es un receptor que todos tenemos, ¿sí? Son receptores que están en la membrana de las neuronas, ¿sí? Hoy se cree que también dentro de las neuronas hay, ¿sí? Y es el receptor donde si se pega uno de estos psicodélicos, produce o inicia el efecto psicodélico y todas estas cosas que conocemos como efecto psicodélico. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se sabe esto? Porque si uno, hoy en día la gente que estudia farmacología lo que hace, hay sustancias que pueden bloquear ciertos receptores. ¿Sí? Entonces, si yo le doy a una persona primero, un medicamento que se llama ketanserina o risperidona, que es un antipsicótico que se usa en psiquiatría, que son sustancias que bloquean este receptor, lo tapan, ¿sí? Y después le doy psilocibina, LSD o cualquier psicodélico clásico, la persona no tiene experiencia psicodélica, ¿sí? No le pasa nada, ¿sí? Eh, es interesante que este receptor, fíjense, estos son mapas es un mapeo de las concentraciones del receptor. Donde está rojo hay más, donde está azul hay menos. ¿Sí? Es donde hay verde hay menos, digamos, es como, pero el máximo es el rojo, el mínimo es el azul. Entonces, fíjense cómo la mayoría, las zonas con una alta concentración de receptor, tiene que ver más con la corteza cerebral. ¿Sí? Todas las áreas más complejas del cerebro, donde está la cognición, las funciones cognitivas superiores, y hay muy poco nada en áreas más básicas, el tallo cerebral, la protuberancia. ¿Sí? Fíjense cómo en estas áreas hay zonas que controlan cosas vitales en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, movimientos intestinales, nada, todas cosas que podrían ser peligrosas. Por ejemplo, un opiáceo, ¿sí? Produce depresión en el centro respiratorio, ¿sí? Bueno, receptores 2A de serotonina prácticamente no hay en zonas que manejan funciones sensibles, lo cual los hace muy seguros a los psicodélicos, porque a pesar de que una persona puede estar sintiendo que se muere o que le falta el aire, ¿sí? No va a tener depresión respiratoria por el psicodélico, porque no hay receptores en la zona donde debería haber para que cause la depresión respiratoria. ¿Sí? Estos receptores están en el cuerpo, entonces, todavía se está estudiando cómo es que la estimulación de este receptor por un psicodélico genera una experiencia psicodélica y la estimulación por la serotonina no, ¿sí? Porque están hechos para la serotonina estos receptores, ¿sí? Ahí hay muchas teorías, hay gente que dice que depende lo que se une al receptor, hay varias vías que el receptor tiene y por ahí pueden prenderse varios caminos distintos de acuerdo a la molécula que se pega al receptor. Otra gente que dice que hay receptores que están dentro de la célula y no en la membrana, ¿sí? Y muchos psicodélicos pueden atravesar la membrana, pero la serotonina no, ¿sí? Queda fuera de la neurona, entonces podría hacer efecto sobre esos receptores. Esa gente se pregunta, ¿y para qué están esos receptores? Parece que puede haber una pequeña cantidad de DMT en el cuerpo que tenga alguna función que todavía no queda muy claro, ¿sí? Pero bueno, eso está en estudio y todavía no queda del todo claro, ¿sí? Pero el concepto es que el primer lugar donde los psicodélicos clásicos hacen efecto es sobre este receptor, ¿sí? Hay otros psicodélicos no clásicos que no trabajan por este receptor,
¿sí? O sea, que hacen efecto en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ketamina, MDMA, ibogaína, ¿sí? Y otros, ¿sí? Cuando hablamos de psicodélicos clásicos, hablamos de aquellos, entonces. Bien, entonces, vamos a hablar un poco, las teorías que vamos hoy a desarrollar fueron creadas por este investigador, se llama Robin Carhart Harris, ¿sí? Es un investigador que él es psicólogo, era psicoanalista, ¿sí? Es una historia curiosa alguien del psicoanálisis que se dedicó a la farmacología después, ¿sí? Y él se dedicó a la investigación primero en Inglaterra, trabajó en el Imperial College of London con un muy conocido neurofarmacólogo que es David Nutt, ¿sí? Un farmacólogo inglés conocido porque fue echado como de ser asesor del gobierno inglés porque dijo que el éxtasis, el MDMA, era menos peligroso que el alcohol, por unos estudios que hizo. No, no les gustó nada al gobierno inglés esto y lo retiraron, ¿sí? Él estuvo a cargo de los primeros estudios en Inglaterra pacientes con depresión resistente y psilocibina, que es una de las líneas de investigación más avanzadas hoy en día. Sí, es una de las personas que más información ha producido en estos últimos años. ¿Sí? Él desarrolló tres teorías básicas de cómo es que pueden funcionar los psicodélicos, las fue desarrollando en el tiempo. ¿Sí? La primera fue la del cerebro entrópico, ¿sí? Que ahora vamos a ver. La segunda es Rivas, que es algo así como creencias relajadas bajo el efecto de psicodélicos, ¿sí? Por las siglas en inglés. Y la tercera son las teorías de la canalización. Eh, Estas teorías están relacionadas unas con otras, no son teorías independientes, se fueron juntando y complejizando, ¿sí? Y hoy permiten comprender bastante bien qué es lo que hacen los psicodélicos en la mente y por qué funcionan sobre diferentes tipos de problemas. Bien, entonces, vamos a empezar con el cerebro entrópico. La teoría del cerebro entrópico, entonces, ¿no? O sea, durante mucho tiempo la ciencia buscó entender la conciencia observando qué áreas del cerebro se encienden o se apagan cuando pensamos, soñamos, ¿sí? O tomamos una sustancia. ¿Sí? ¿Qué se prende y qué se apaga, ¿no? Para comprender, ¿no? Pero Carhart Harris se propuso mirar algo más, o sea, cómo se organiza la actividad cerebral en su conjunto y qué grado de orden y desorden, ¿sí? Tiene el sistema ese cuando nuestro estado mental cambia. ¿Sí? Entonces él en 2014 publicó esta idea que se volvió fundamental después en la neurociencia moderna, ¿sí? Y para comprender el funcionamiento de los psicodélicos, que se la llamó la hipótesis del cerebro entrópico, ¿sí? Es el nombre que le puso. ¿Sí? Entonces él decía que la calidad de un estado de conciencia, ¿sí? Se puede medir por la entropía de la actividad cerebral. ¿Sí? Y entropía quiere decir acá qué tan variable, impredecible o libre es esa actividad. ¿Sí? O sea, cuánta entropía hay en esa en ese estado, ¿sí? Puede decirme mucho de qué estado de conciencia ese cerebro está produciendo y atravesando. ¿Sí? Bien. Entonces, entropía es un concepto que viene de la física, ¿sí? Que mide el grado de desorden o aleatoriedad en un sistema. ¿Qué tan aleatorio es un sistema? ¿Sí? Cuanto más entropía hay, más desordenado y menos predecible, ¿sí? Está el sistema ese, básicamente. Un ejemplo fácil de comprender con esto es el agua, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un cubo de hielo, ¿sí? Tiene un nivel de entropía. Las moléculas de agua están ordenadas de un modo bastante fijo, ¿sí? Que hacen que el agua se mantenga sólida. Ahora, si ese hielo se derrite y se transforma en agua líquida, el nivel de entropía aumenta, ¿sí? Porque las moléculas se mueven más libremente en el líquido que en el sólido. Y si le pongo temperatura y el agua se evapora y se transforma en gas, ¿sí? El nivel de entropía aumenta todavía más, ¿sí? Porque el gas tiene un nivel de complejidad, de desorden, de impredictibilidad mucho más grande que el agua líquido, ¿sí? Entonces, un poco eso. Y no es solo desorden, sino que es la cantidad de incertidumbre, diversidad,
¿sí? Cuando uno lo lleva a la actividad neuronal, ¿no? Y por ejemplo, un cerebro con un estado de baja entropía es más predecible que uno en un estado de alta entropía, que es más impredecible, más variado, ¿sí? Otro ejemplo sería como imaginarse la mente como si fuera una orquesta sinfónica, ¿sí? Con un director y muchos músicos. ¿No? En el estado nuestro de vigilia normal, ¿sí? Las secciones de la orquesta están bien coordinadas, ¿no? Las cuerdas por un lado, los vientos, la percusión van siguiendo la partitura de lo que están tocando y el director dirige todo eso, ¿no? Esto es un estado donde hay orden, estabilidad, continuidad, ¿sí? Tiene sentido la música que estamos tocando, ¿sí? Se puede reproducir una misma música. Ahora, este sería nuestro estado cuando estamos despiertos normalmente, ¿no? Ahora, pero si miramos otros estados de la conciencia, ¿sí? Y acá se empezaron a ver inicialmente algunos estados, algunas fases del sueño, el sueño REM, por ejemplo, que es una de las fases del sueño, donde generalmente se sueña, algunos estados con fiebre muy alta, ¿sí? Donde aparece algún delirio por fiebre, ¿sí? O la experiencia con dosis altas de psicodélicos, ¿sí? ¿Qué le pasa a esa orquesta? No es que deja de tocar la orquesta, ¿sí? Sino que es algo así como que el director deja de dirigir y los músicos empiezan a improvisar, ¿sí? Cambian de compás, mezclan melodías, ¿sí? Ya no tocan la partitura, es algo que puede ser más caótico, ¿sí? Porque hay diferentes cosas ocurriendo sin una dirección, ¿sí? Pero también puede ser muy creativo muchas veces, ¿sí? Entonces, esto sería la entropía entendida, concepto que viene de la física entonces y lo utilizamos para comprender estados de conciencia. Bien. Ahora bien, ¿qué decía Carl Harris? Él decía que los estados de conciencia se pueden ordenar según el nivel de entropía de la actividad cerebral. ¿Sí? Estos estados de entropía se miden con neuroimágenes, con algunos registros electroencefalográficos, hay varias formas de medirlos, ¿no? Entonces él decía, en un estado, en un extremo tenemos los estados de baja entropía, ¿sí? Lo que está en azul ahí, ¿no? Son estados muy rígidos, ¿sí? Por ejemplo, la depresión mayor, el trastorno obsesivo compulsivo, algunas fases del trastorno por ansiedad generalizada, ¿sí? Entonces acá hay una baja entropía, el cerebro está demasiado ordenado, ¿sí? Las redes cerebrales se repiten una y otra vez, ¿sí? Se mantienen los mismos patrones. Es como si volviéramos al ejemplo de la orquesta y uno diría, bueno, la orquesta puede tocar una única música, no puede cambiar de música, ¿sí? Y en la clínica, en estos problemas, ¿cómo se ve esto? Se lo ve como rumiación, se lo ve como dificultad para flexibilizar el pensamiento, ¿sí? Dificultad para sentir placer. La persona se queda atrapada en un modo, ¿sí? Y no puede salir de ahí. Entonces, ese sería un estado de alta entropía, de baja entropía, perdón. Ahora, en el otro extremo tenemos el estado de alta entropía, ¿sí? Este otro, ¿no? Donde se pierde el control, ¿no? La conciencia se vuelve más fragmentada, ¿sí? Hay muchas asociaciones, viene un pensamiento tras otro, se vuelven excesivas, se vuelven incoherentes, y la experiencia se puede volver confusa o aterradora a veces si se desarma mucho el yo, ¿sí? ¿Esto dónde ocurre? En un episodio psicótico agudo, por ejemplo, en un delirio por fiebre, ¿sí? Cuando se usan dosis muy altas de psicodélicos también, ¿sí? Las dosis muy altas a veces disgregan la mente demasiado, ¿sí? Tenemos entonces estados de baja entropía, estados de alta entropía, ¿sí? En los cuales la conciencia está, ¿sí? Y tenemos un punto intermedio, que acá lo llama zona fértil, ¿sí? Que está entre los dos polos, ¿no? Un punto como de equilibrio, ¿no? Donde el cerebro mantiene suficiente orden como para no disolverse, pero suficiente flexibilidad para poder explorar, aprender, crear, no quedarse atrapado en un punto fijo, ¿no? Y es un estado donde aparecen los estados más productivos de la conciencia, ¿no? La introspección lúcida, digamos, la inspiración artística, la capacidad del insight en terapia, ¿sí? O sea, generalmente estamos por acá cuando estamos funcionando normalmente, ¿sí?
Em, Bien, entonces se puede decir que el bienestar psicológico no es ni rigidez ni caos, ¿no? Está al medio. Ese es un equilibrio que está al medio, ¿no? Y que la mente sana debería poder moverse entre estructuras fijas, ¿sí? Porque algo fijo necesitamos mantener, ¿sí? Para que las cosas no estén cambiando todo el tiempo, y momentos de apertura para que no quedar atrapados en un punto fijo constantemente, ¿sí? Bien. Entonces la conciencia humana se va moviendo todo el tiempo entre el excesivo orden y la excesiva incertidumbre. ¿Sí? Cuando logra estar acá al medio, funciona mejor. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si la entropía aumenta, hay muchas cosas que pueden hacer subir o bajar la entropía. ¿Sí? La- el aumento de entropía, hay una zona acá al medio donde nosotros funcionamos. ¿Sí? Si la entropía es excesivamente baja, perdemos la conciencia. Por ejemplo, en el coma, la anestesia, el sueño profundo. ¿Sí? Si la entropía es demasiado alta, también perdemos la conciencia porque hay tanto desorden que se deja de registrar la experiencia. ¿Sí? Esto con una dosis muy alta de un psicodélico, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un estado aquí intermedio, ¿sí? Donde podemos estar un poco más abajo, ¿sí? Por ejemplo, si uno toma un sedante, uno toma un clonazepam, supongamos. Bueno, el nivel de entropía del cerebro baja, ¿sí? Y puede estar por acá con conciencia, pero por acá. ¿Sí? Y si tomo una dosis normal o normal alta de un psicodélico, puedo manejarme en estos estados, ¿no? Donde estoy un poquito por fuera de la conciencia normal, digamos, pero me mantengo en niveles donde hay conciencia y la conciencia no se perdió todavía. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Em, A nivel entonces más neurobiológico, ¿qué ocurre en el cerebro? ¿No? Dijimos, los receptores se unen al receptor 2A los psicodélicos se unen al receptor 2A de serotonina primero, ¿sí? Este receptor es muy abundante en las cortezas, ¿sí? Cortezas de asociación, zonas de integración, ¿sí? Zonas que toman información y la integran con otra, ¿sí? Eh, estas zonas son zonas que tienen la función son como el director de orquesta en algún punto, ¿no? Tienen la función de mantener el orden en el resto del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando se activa el receptor 2A, las neuronas se vuelven más excitables, rompen sus patrones de comunicación habituales, se genera como una liberación de un neurotransmisor que se llama glutamato de una forma media asincrónica, y eso lo que hace es pasar de este estado, acá, estos son mapas de conectividad, ¿no? Donde tenemos eh, cada color, son zonas que están relativamente cerca en el cerebro, ¿sí? Mientras más grande es el círculo, más importante es esa zona, mientras más chico menos. Y vemos la conectividad acá, ¿no? Fíjense que con el placebo, o sea, sin efecto psicodélico, ¿qué ocurre? Las neuronas se conectan más localmente. Es como que todo se conecta más con lo que está más cerca en general. Hay algunos puentes más lejos, pero en general la conexión es más local, ¿sí? Y es menor. Ahora, cuando se activa el receptor 2A de serotonina y se genera este estado como de hiperconectividad, donde fíjense cómo cambia, ¿no? O sea, eh, regiones que normalmente trabajan por separado empiezan a intercambiar información, ¿sí? Se conectan unas con otras, ¿sí? Si uno vuelve al ejemplo de la orquesta, es como que los violinistas empiezan a dialogar con los percusionistas y empiezan a tocar algo entre ellos y después con otros y nadie mira al director, ¿no? Entonces se genera un repertorio dinámico de conexiones mucho mayor, un estado de hiperconectividad, de alta entropía, ¿sí? Sería esto. eh, Se desarman los patrones de funcionamiento modular del cerebro, todo lo que habitualmente trabaja junto se desarma, se genera un patrón más global, ¿sí? Y se apagan ciertas jerarquías que hay en redes que ahora la vamos a ver un poquito mejor, ¿no? Entonces la actividad se vuelve más fluida, ¿sí? Em, entonces, este es un estado de menor entropía, este es un estado de mayor entropía, ¿sí? Esto ocurre cuando alguien está bajo los efectos de un psicodélico. Bien.
Entonces, cerebro entrópico hasta acá. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente teoría. En 2019, Carter Harris, junto con otro investigador que se llama Carl Friston, propusieron otro modelo de trabajo de los psicodélicos, que lo llamaron RIBAS, se llama en inglés, ¿no? Creencias relajadas bajo el efecto de los psicodélicos, es el nombre de la, digamos, de lo que quiere decir, ¿no? Y es una integración de, por un lado, la teoría del cerebro entrópico, ¿sí? Las teorías del procesamiento predictivo, que ahora vamos a ver un poquito, que son una serie de teorías de cómo funciona el cerebro, ¿sí? Que son más actuales, y el principio de libre energía de Princeton. Princeton estudiaba muchas cuestiones biológicas y él decía que todo organismo busca reducir el nivel de incertidumbre al que está expuesto, ¿no? O sea, lo más aversivo, lo más difícil de tolerar para cualquier organismo es la incertidumbre. Entonces, desde una ameba hasta nosotros, ¿no? O sea, es como, entonces, todo organismo tiene sistemas para reducir el nivel de incertidumbre de complejidad diferente de acuerdo al organismo, ¿no? Entonces, juntaron todas estas cosas y armaron una nueva teoría. Y fíjense esto, ¿no? ¿Cómo funcionan estas imágenes? ¿Sí? Estas imágenes son imágenes que se usan, eh, son imágenes gestálticas en realidad, aunque poco tienen que ver con la psicoterapia gestáltica. Sí, pero fíjense que son imágenes donde hay dos imágenes superpuestas, ¿no? O sea, que nosotros, ¿qué nos ocurre con esto? Generalmente vemos una, ¿sí? Y cuando alguien nos dice que hay otra, ¿sí? O nos damos cuenta, ahí la podemos empezar a ver, ¿sí? Pero si vemos una solamente y no vimos la otra, es poco probable que podamos verla, ¿sí? Entonces, esta imagen pueden ser dos caras enfrentadas, ¿sí? O una copa, ¿sí? Si uno toma el blanco. Acá en esta imagen hay una mujer joven mirando hacia allá con el mentón, el pelo, una pluma en la cabeza y una tela tapándola. O una mujer vieja, ¿sí? Una anciana con la nariz, el mentón, la boca, el pelo, ¿sí? Y acá en otra tenemos Don Quijote y Sancho Panza, sin su caballo, con un molino al fondo. ¿Sí? O tenemos la cara de Don Quijote, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Es como, ¿por qué vemos una y no la otra? Y una vez que aprendemos, ahí sí la podemos ver, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre sobre esto? ¿Sí? Bueno, la gente que ha estudiado este modelo, que es el modelo del procesamiento predictivo, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que dice? Dice, durante mucho tiempo, ¿sí? Se pensó que el cerebro era como una cámara de video, una cámara de fotos, que registraba pasivamente la realidad, ¿sí? Una cámara de fotos que hace, recibe la realidad a través del lente y en un sensor, y digamos, los fotones sobre ese sensor generan una imagen, impactan en el sensor los lee y se genera una imagen de acuerdo a lo que llegó, ¿sí? Bueno, y se sabe que no funciona tan así el cerebro, ¿sí? Sino que el cerebro hace predicciones de lo que espera que le llegue del mundo, ¿sí? O sea, el cerebro está haciendo constantemente modelos, ¿sí? De lo que están intentando anticipar lo que está ocurriendo fuera nuestro, ¿sí? O sea, nosotros no percibimos el mundo directamente como es, como si fuera una cámara de fotos, ¿sí? Sino que percibimos nuestras propias predicciones del mundo, que en general se van actualizando con la información que llega del mundo, ¿sí? Cuando me llega algo, yo hice un modelo, todo esto se hace automáticamente, ¿no? No es que lo hagamos conscientemente y nos demos cuenta, ¿no? Se hace en automático. O sea, cuando yo hice un modelo de lo que iba a ver, ¿no? Por ejemplo, en la imagen anterior, yo sabía que en la imagen se veían la copa, por ejemplo, ¿no? Mi modelo predictivo está esperando ver una copa, entonces veo la copa, ¿sí? Si yo recibiera la información directa de lo que hay en la realidad, vería las dos cosas, porque las dos cosas están ahí, ¿sí? Ahora, cuando alguien me dice, bueno, también hay dos caras, por ejemplo, esa información que a mí me llega nueva acerca de la realidad, me ayuda a corregir el modelo, y yo ahora hago un modelo de que también hay dos caras y puedo verlo, ¿sí?
Entonces no es que esos modelos son completamente fijos, sino que se van ajustando de acuerdo a a la información que va llegando de la realidad. ¿Sí? Esto se llama procesamiento predictivo, ¿sí? O predictive coding en inglés, ¿sí? Y es un sistema que le permite al cerebro ahorrar energía y tiempo. ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre? Eh, es más rápido, ¿sí? Que esperar que la información llegue y después actuar, ¿no? O sea, es un sistema que ayuda a ahorrar recursos, básicamente. Bien, entonces, ahí está. Espero que no- Ahora, ¿cómo se organiza esto? Porque esto, lo que vimos recién, es algo global, ¿sí? Es como si uno no viera lo que pasa dentro del cerebro, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con esos sistemas dentro del cerebro? ¿No? El cerebro tiene un sistema de jerarquías en sus redes, ¿no? Las redes son neuronas que trabajan, grupos de neuronas que trabajan juntas, ¿sí? Esas redes no tienen todas la misma importancia, ¿sí? Hay jerarquías más altas y jerarquías más bajas, ¿sí? La información, y guardan información, ¿sí? La información que está guardada en redes de jerarquía más alta tiene la característica de que es más estable, no cambia mucho, ¿sí? Es información estable. También es más abstracta, es más general, ¿sí? Incluye como categorías, cosas que tienen que ver con cómo funciona el mundo, categorías con las cuales uno interpreta el mundo, ¿sí? Ahí está el yo también, ¿sí? Está ese conjunto de información que hace que uno se sienta el mismo todos los días, ¿sí? Es información que está muy, muy estable, que tiene su razón, digamos, ¿no? O sea, está ahí por algo de ese modo, ¿no? Lo que ocurre es que esta información muy estable, guardada en redes de jerarquía más alta, ¿sí? Lo que está en rojo acá sería, ¿sí? Tiene una influencia muy grande en la formación de los modelos predictivos que hablábamos recién, ¿sí? Es como que esta información los modelos que arma, digamos, no permite que información que sea distinta a la información guardada pase a la conciencia, ¿no? O sea, si yo tengo un tipo de información guardada en estas redes, los modelos que van a hacer estas redes para contraponerlos con la información que llega del mundo, ¿sí? No van a dejar pasar información muy distinta, ¿sí? Esto tiene una razón, digamos, no es así porque sí, ¿sí? Esto lo que hace es reducir la incertidumbre, ¿no? Reducir la incertidumbre que nos generaría estar ante información nueva todo el tiempo, ¿no? Y esto ayuda a que uno pueda navegar la realidad más fácilmente, ¿sí? Que andar por la realidad más eficientemente, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a anticipar peligros con información parcial, digamos, ¿sí? O sea, uno ante el peligro tiene que responder rápido. Entonces, si yo tengo que esperar recibir toda la información asociada al peligro, procesarla y después actuar, ¿sí? No es muy eficiente este, para manejar el peligro. Permite reconocer rostros con facilidad, interpretar frases a pesar de no haberlas escuchado del todo. Por ejemplo, vieron que a veces uno puede escuchar una parte y ya entender lo que se está diciendo, o a veces algunos ejemplos donde hay frases con las letras cambiadas de lugar y uno puede leer la frase igual, digamos, no hay problema, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque si uno estuviera recibiendo solamente la información, no lo podríamos leer porque la palabra está toda da vuelta, ¿sí? Sin embargo, podemos hacerlo porque estamos haciendo un modelo que está esperando recibir esa palabra, ¿no? Entonces, imaginémonos qué ocurriría si todo cambiara todo el tiempo, ¿no? Sería bastante difícil realizar las tareas que hacemos todos los días, mantener relaciones con los demás, trabajar y todo lo que hacemos todos los días, ¿sí? Sentiríamos también que somos alguien distinto a cada rato, ¿sí? No habría una continuidad en la experiencia del yo, ¿no? Entonces, estas áreas, estas redes, digamos, de alta jerarquía, hacen predicciones que son muy potentes para controlar la información que llega, ¿sí? Una de las áreas
Una de las redes más de mayor importancia, que hoy en día se la escucha bastante, se llama la Default Mode Network o la red de modo de efecto, que es esta acá. ¿Sí? Es una de las redes de alta jerarquía que guarda esta información, ¿no? Entonces, volviendo, los modelos que hacen estas redes de lo que esperan recibir del mundo no van a dejar pasar información que sea muy diferente a lo que está guardado en esas redes. ¿Sí? Y esto tiene una utilidad adaptativa, ¿sí? Pero tiene un costo también, ¿sí? ¿Qué pasa si en estas creencias de alto nivel guardadas en estas redes, qué pasa si son demasiado fuertes, demasiado rígidas? ¿Sí? Lo que ocurre es que el cerebro deja de aprender porque no puede cambiar. ¿Sí? Es tan rígido que no entra información nueva, ¿no? Y esto pasa en la depresión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una persona deprimida ya sabe, ¿sí? que nada tiene sentido. ¿Sí? Esa persona va a filtrar cualquier experiencia positiva, ¿sí? como si fuera irrelevante, no va a llegar a la conciencia. O alguien con trauma, por ejemplo, ¿sí? ya está esperando peligro. El modelo predictivo que llega es de que hay riesgo, ¿sí? Y va a interpretar señales neutras del ambiente como amenazas, ¿sí? Entonces el cerebro se vuelve demasiado confiado en sus propias predicciones, ¿sí? Y el flujo de información hacia arriba, digamos, del ambiente hacia la conciencia para que cambien estos sistemas de ideas, se debilita, pasa cada vez menos, ¿sí? Entonces se impone la creencia sobre la experiencia, ¿sí? Este es el punto de partida de la hipótesis esta Ribas, ¿sí? De acá parte. Entonces, ¿qué es lo que dice la hipótesis esta? La hipótesis dice que lo que hacen los psicodélicos es reducir el peso, o sea, el nivel de creencia que estas cogniciones, que estas creencias de alta jerarquía tienen, ¿sí? Es como que les baja el peso, ¿sí? O sea, cuando una creencia tiene un alto nivel de creencia, yo no la pongo nunca en duda, ¿sí? Para mí las cosas son así y nunca me pongo a pensar si realmente son así, ¿sí? Entonces, los psicodélicos flexibilizan un poco esos sistemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que lo hacen? Decíamos, el psicodélico primero actúa sobre el receptor 2A de serotonina, ¿sí? Estos receptores están, digamos, en las cortezas superiores, ¿sí? Donde se integra información sensorial con otra información cognitiva y un montón de cosas, ¿sí? Las neuronas entran en este estado de hiperconectividad, en un estado más caótico de alta entropía. Esto desarma las jerarquías de redes, ¿sí? Estas redes que eran neuronas, o sea, no eran, no es una división anatómica, es una división funcional. Eran neuronas que disparaban juntas, ¿sí? De golpe se empiezan a conectar todas con todas, ¿sí? Entonces, entre las redes que se desarma también la Default Mode Network y las redes de alta jerarquía, ¿sí? ¿Cómo se sabe eso? Porque en la fenomenología de la experiencia, la persona se le desarma el yo, ¿sí? Deja de sentir que es yo, por ejemplo, y se empieza acá aparecen experiencias de características místicas, ¿no? Donde uno se siente en contacto con todo el universo y con todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces eso muestra que esas redes se desarmaron. Entonces cuando se desarman esas redes, se debilita el control que tenían los modelos estos que hablamos antes, ¿sí? Que no dejaban pasar información novedosa. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Cuando ese control se debilita, ¿sí? La información de capas más bajas, que a veces es del ambiente, pero a veces es de capas más bajas de la conciencia, llega a la conciencia, ¿sí? Entonces, la persona cuando algo llega a la conciencia, nos damos cuenta, y esto permite que llegue información nueva, novedosa, distinta. Entonces las personas bajo el efecto de un psicodélico, por ejemplo, se dan cuenta de cosas nuevas, tienen recuerdos que creían olvidados o que están muy poco a mano, comprende algunas vivencias desde otro punto de vista, ¿sí? Percibe cosas de la realidad
diferentes, porque estos filtros se abren y permiten que la información llegue a la conciencia. ¿Sí? Entonces, los psicodélicos suspenden parcialmente la tiranía de las expectativas, ¿no? Lo que normalmente descartamos como ruido o fantasía puede llegar a la conciencia. ¿Sí? Entonces, las experiencias psicodélicas incluyen percepciones intensificadas, sinestesia, visiones o recuerdos deprimidos. También, como decíamos hoy, como todo se conecta con todo, la sinestesia es un ejemplo de eso, ¿no? Vieron que durante una experiencia psicodélica uno puede, por ejemplo, ver un sonido, ¿no? O escuchar un color. Las modalidades sensoriales se entremezclan, ¿sí? Y hacen que la persona sea muy sensible al ambiente, ¿sí? Por eso es tan importante lo que se llama set y setting en la experiencia psicodélica. ¿A qué estoy expuesto durante la experiencia? ¿Sí? El sistema se vuelve muy, muy permeable al contexto. O sea, va a poder entrar más información de la que habitualmente le permitimos entrar a la conciencia. ¿Sí? Entonces, Ripaz, la hipótesis esta, integra esta dinámica con el cerebro entrópico, ¿sí? Al relajar las creencias rígidas, la entropía cerebral aumenta, ¿sí? El cerebro entra en un estado más libre y flexible, ¿sí? Y esto es propicio para que se cambien y se reconsoliden algunas creencias, ¿sí? O sea que tiene eh, digamos, una utilidad clínica muy clara, ¿sí? De hecho, ¿sí? Fíjense que esto explica por qué los psicodélicos se están estudiando hoy en día como intervenciones para problemas clínicos que parecen a priori muy distintos. ¿Sí? Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la depresión con el trastorno obsesivo compulsivo, con la ansiedad, con las adicciones, con los trastornos alimentarios, con el trauma? Uno diría, bueno, hay muchas cosas que son distintas acá, ¿sí? Pero tienen algo en común, que es que tienen un sistema de creencias rígido, ¿sí? Sostenido en el tiempo, que mantiene síntomas, ¿sí? En la depresión, por ejemplo, las creencias sobre el yo, ¿no? Un pensamiento negativo típico en depresión: yo soy un fracaso, no hay esperanza, por ejemplo, ¿no? Estas ideas, ¿sí? Actúan como cogniciones que son hiperprecisas, muy rígidas, inmóviles, que filtran cualquier información contraria. ¿Sí? Entonces el cerebro predice tristeza y la confirma. Por eso no funciona decirle a una persona con depresión, pero en realidad estás bien, fíjate que no está tan mal tu vida. La persona no lo puede ver eso, ¿sí? Por esto, porque tiene tal nivel de rigidez en las cogniciones que le dicen que todo está mal y están guardadas en redes que son tan estables, ¿sí? Que no permite que ninguna otra información llegue. ¿Sí? Eh, entonces los psicodélicos reducen por un momento, un rato, la precisión, el nivel de creencia de estas creencias, de las cogniciones estas, y abren una ventana de plasticidad, ¿sí? Donde pueden surgir experiencias que corrijan esas cogniciones previas si el entorno terapéutico acompaña, ¿sí? Entonces no es que seas de por sí, ¿sí? Acá la persona se vuelve más sensible al entorno y si ese entorno es terapéutico y acompaña, ¿sí? Se pueden corregir esa base cognitiva, ¿no? Algo similar uno puede ver en el TOC, en las adicciones, ¿sí? Donde hay un montón de asociaciones y cogniciones rígidas, ¿sí? Que modulan el comportamiento, ¿no? Cuando se relajan las cogniciones estas, el sistema puede cambiar, ¿sí? Puede ir hacia otros lugares que antes no eran accesibles, la persona no podía, ¿sí? Bien, ¿qué más? Entonces, aumenta la entropía, todo esto cambia, ¿sí? Pero va a depender mucho del ambiente, ¿no? Para que se establezca después un orden nuevo que sea flexible, ¿no? Que sea útil, que le sirva a la persona, ¿sí? También otra cosa a decir, que acá tenemos, fíjense, algunos usos clínicos de los psicodélicos, ¿sí?
Y tenemos algunos usos no clínicos también que son interesantes también, del desarrollo humano, conocerse más. Sí, hay personas que no tienen una patología, digamos, pero se benefician también de flexibilizar estos esquemas, ¿sí? Que pueden estar excesivamente rígidos. Los psicodélicos en creatividad, en resolución de problemas, y que son todos otros campos que hoy en día están en estudio y para los cuales se están usando. ¿Sí? Hoy en día hay mucha investigación sobre esto, ¿sí? La línea más avanzada es la línea sobre depresión resistente con psilocibina, ¿sí? Pero hay estudios en todos estos campos, ¿sí? Bien, bien. Por último, la tercer teoría, ¿sí? Que le aporta como una capa más a todo esto, es la teoría de la canalización, ¿sí? ¿Cómo es esto? A ver, la canalización, el concepto este viene de la biología, ¿sí? Por un biólogo llamado Conrad Waddington, ¿sí? Que en el 42 desarrolló esta teoría, digamos, este concepto en realidad, ¿sí? Donde él decía que ciertos rasgos o comportamientos tienden a mantenerse estables a pesar de las variaciones ambientales, a pesar de que el ambiente varíe y que requiere otra cosa y ciertos comportamientos que se mantienen iguales, que no cambian. ¿Sí? Es como que el organismo cae siempre en los mismos surcos de funcionamiento. ¿Sí? Es como si uno tuviera una montaña y y llueve sobre esa montaña, digamos, el agua corre por algunos lugares que son siempre los mismos, no va por cualquier lado. ¿Sí? Entonces, Carhart Harris toma esta idea de la canalización para llevarla a la psicopatología, ¿no? Y él dice algo así como que cuando la patología se va como volviendo más crónica, más estable, ¿sí? Los sistemas mentales se encausan como si fuera un arroyo en trayectorias rígidas de pensamiento, emoción y conducta. Repetimos una forma de pensar, un patrón emocional y un patrón de conducta que es el mismo. ¿Sí? Para el cerebro esto se ve también como si fuera, esto genera un aumento en la confianza de los modelos internos, ¿no? Si yo uso siempre lo mismo, voy a sentir confianza en usar ese camino y no otro, ¿sí? Pero se reduce la capacidad de aprender de la experiencia, de lo nuevo, del ambiente, ¿sí? Volviendo a la depresión como ejemplo de nuevo, ¿no? Las creencias negativas sobre uno mismo se vuelven como tan canalizadas, ¿sí? Tan estables, ¿sí? Que no actualizan con información positiva, ¿sí? Los cambios en el ambiente no la pueden cambiar, ¿sí? Es otra manera de comprender aquello otro que veíamos recién. Bien, esto. Entonces, ¿cómo es esto en psicopatología? ¿Cómo es cuando hay algún problema, digamos, ¿no? Entonces, la canalización uno la puede usar para explicar algunos rasgos de pensamiento, comportamiento que se vuelven cada vez más rígidos a lo largo de la vida, ¿no? Más estables, más rígidos, más repetitivos, ¿sí? Y especialmente se fijan y se vuelven más estables bajo condiciones de estrés o de trauma. ¿Sí? O sea, cuando hay mucho estrés o trauma, esos canales se vuelven más estables, ¿no? Es como que ante el estrés, el trauma, la persona se pudiera como atrincherar en estos mecanismos de afrontamiento, creencias, ¿no? Aislamiento emocional, pensamiento pesimista, ciertas conductas compulsivas, ¿sí? Que inicialmente le dan a la persona la sensación de control, ¿sí? O sea, que tienen una utilidad, le alivian el dolor probablemente, ¿sí? Pero con el tiempo se convierten en patrones que son inflexibles, que no cambian, ¿no? Mientras más se va usando, ese camino se va haciendo cada vez más profundo y el repertorio mental queda encajonado en ese camino, ¿sí? Y va perdiendo flexibilidad de movimiento, ¿sí? Entonces, la canalización implica una pérdida de plasticidad, ¿sí? Canalización es lo opuesto a plasticidad en el cerebro, ¿sí? Y la persona se vuelve constantemente más parecida a lo que le pasa siempre constantemente, ¿no?
Otro ejemplo, por ejemplo, una persona con ansiedad generalizada, ¿sí? Un trastorno por ansiedad, puede desarrollar, es habitual que desarrollen un patrón muy estable como de hiperalerta, estar todo el tiempo alerta, como si hubiera peligro constantemente, ¿no? El cerebro, ¿qué está haciendo? Ahí está canalizando la anticipación de la amenaza, ¿sí? Entonces interpreta cada sensación corporal como una señal de peligro, ¿no? Cada silencio afuera, cada mirada rara como, como rechazo, ¿no? Cada cambio como riesgo, ¿no? Y aunque las circunstancias externas cambien, ¿sí? El sistema de esa persona, su cerebro, vuelve automáticamente al cauce, ¿sí? Que lo lleva a los mismos patrones de conducta y de emoción y de cognición, ¿sí? También con la adicción es típico esto, ¿no? Las personas con adicción a alcohol o cocaína, por ejemplo, em, ante el estrés se repite un patrón, digamos, que se va fijando, ¿sí? Donde la persona ante el estrés, ¿qué ocurre? Aparece el malestar, la persona consume, se genera alivio, después viene culpa, después viene malestar de nuevo. Y esto es como un ciclo que se repite, ¿no? Cuando ese ciclo se vuelve rígido, cualquier emoción displacentera activa ese surco, ¿sí? Aunque ya no genere placer. Y esto lo vemos en personas con adicción. Es común que alguien se peleó con la pareja y vuelve a tomar cocaína, ¿sí? O no salió algo como quería en el trabajo, ¿sí? Y eso le activa el deseo de consumir de nuevo, ¿sí? Es como que la conducta, la emoción y la cognición van por esos lugares en automático. Bien, ahí está. Entonces esto integra las tres teorías, ¿sí? Las dos que vimos previamente con esta, ¿no? Uno diría el psicodélico con su efecto sobre el receptor 2A, aumenta la entropía del cerebro, ¿sí? Al aumentar la entropía del cerebro, el sistema jerárquico con el que funciona el procesamiento predictivo se desarma, ¿sí? Entonces ya no podemos hacer esas predicciones que hacíamos, ¿sí? La, digamos, las predicciones que estaban impidiendo, generando un filtro sobre la información nueva que llegaba a la conciencia, se pierden y se desarman, ¿sí? Llega información nueva a la conciencia, ¿sí? Información novedosa. Hay que decir que también cuando información novedosa llega a la conciencia, como la experiencia psicodélica es una experiencia lúcida, no se olvida después, ¿sí? No es que queda por fuera, digamos, una vez que eso entró a la conciencia yo lo puedo recordar, ¿sí? Todo esto genera cambios, ¿sí? Que se ven como plasticidad, digamos, ¿sí? Los psicodélicos también generan plasticidad biológica, digamos, generando, hoy en día hay muchos estudios que están viendo cómo se desarrolla ese efecto neuroplástico, ¿sí? Entonces, esa plasticidad que hace, hace que los canales previos que estaban armados se desarmen, ¿sí? Es como si uno tuviera una pista de esquí, digamos, que está toda marcada donde anduvo mucha gente, digamos, con un montón de surcos y cosas, y cae una nevada nueva, ¿no? Se vuelve a aplanar, se desarman los canales previos. Entonces, eso le da posibilidad a que puedan aparecer nuevos repertorios de conducta. Se abre más la persona, la sensibilidad al entorno, hay mucha más sensibilidad a lo que pasa por fuera, ¿sí? Al entorno. Y esto permite entonces que aparezcan nuevas conductas, nuevas emociones, nuevos patrones de pensamiento, ¿sí? Que modifican la rigidez previa, ¿sí? Bien, ahora, ahí está, no, me está faltando una acá, ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa después? Porque uno diría, bueno, esto ocurre durante la experiencia psicodélica, ¿no? Después del aumento de la plasticidad que indujo el psicodélico, ¿sí? El sistema tiende naturalmente a recanalizarse de nuevo, ¿sí? Y la pregunta, la gran pregunta de acá es, ¿hacia dónde se recanaliza? ¿No? Y acá depende, ¿no? Si el entorno es terapéutico, si ese ambiente al cual la persona estuvo hipersensible,
es terapéutico, ¿sí? El cerebro se puede reconfigurar hacia una mayor flexibilidad y bienestar, ¿sí? Pero si ese ambiente es medio traumático, no es muy, no hay mucha contención, ¿sí? No sé, por ejemplo, sesiones psicodélicas medios en lugares medio inseguros, sin cuidado, ¿sí? ¿No? O si hay mucha sugestión indebida, digamos, las personas bajo el efecto de los psicodélicos se vuelven muy sugestionables. Entonces, si yo en ese ambiente meto muchas cosas, mucha información que sugestione a la persona hacia algunos lados, puede ser, ¿sí?, que se consoliden nuevas creencias rígidas que no sean muy funcionales, ¿sí? Entonces eso puede no estar tan bueno, ¿sí? Si, por ejemplo, durante una experiencia psicodélica hay trauma, puede ocurrir que ese trauma se fije más, ¿sí? La plasticidad lo que hace es generar una nueva nevada sobre la pista de esquí, dejarla lisita nueva, ¿sí? Pero, bueno, ¿qué va a pasar por esa pista de esquí después, ¿no? Entonces, Carl Harris hace mucho énfasis, ¿sí?, en el contexto durante la experiencia psicodélica, y en el acompañamiento. Son cosas que son esenciales, ¿no? La plasticidad sin dirección, ¿sí?, puede ser tan peligrosa como la rigidez sin apertura, ¿no? Entonces, el objetivo de la terapia psicodélica, no es permanecer en el caos, sino usar temporalmente ese caos para reorganizar el orden, ¿sí? Bien. Y uno diría ahora, está saltando una. Ah, no, esto. Bueno, no, estaba bien, esta era la. Sí, es siempre buena. Los caminos, los caminos, los canales nuevos son siempre mejores que los previos. Depende, ¿sí? Como decíamos recién, ¿sí? Entonces acá surgen las terapias asistidas con psicodélicos. Digamos, ¿cómo es que se usan los psicodélicos? Los psicodélicos son herramientas muy antiguas, digamos, que se usan en la humanidad desde hace mucho tiempo, con diferentes usos. Como toda herramienta, no tiene un solo uso, ¿sí? Tiene usos muy diversos. Las terapias asistidas con psicodélicos están intentando desarrollar un método, un modo, para ayudar a las personas que tienen algunas psicopatologías o para ayudar a personas que quieren estar más libres y mejor, digamos, ¿sí? Básicamente. Entonces, el uso del psicodélico por sí solo no garantiza resultados terapéuticos, ¿sí? Lo veíamos recién, ¿no? La recanalización puede ser hacia el trauma, ¿sí? Es decir, si digamos la experiencia, digamos, tiene cosas traumáticas o no traumáticas, disfuncionales a veces, ¿sí? Entonces, lo que hacen las experiencias, las terapias asistidas con psicodélicos, es encargarse de optimizar el efecto del psicodélico, hacer todo lo que se pueda para que con el conocimiento que tenemos hoy, ¿sí?, el efecto del psicodélico sea lo mejor que pueda hacer, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se hace? Se prepara a las personas antes de la experiencia, ¿sí? Las personas antes de la experiencia hay un montón de trabajos previos a la experiencia. Eh, lo que se llama SET en terapias psicodélicas tiene que ver con el estado en que la persona llega a la experiencia psicodélica. No es lo mismo salir de la rutina del trabajo un día estresante y ir a tomar un psicodélico una noche, ¿sí?, que prepararse para esa experiencia con diferentes cosas, ejercicios, terapias, meditación, diferentes tipos de cosas, ¿sí? La mente sobre la cual va a llegar el psicodélico va a ser distinta, ¿sí? O hacerlo de un modo retiro. Nosotros trabajamos mucho en modo retiro, donde la gente empieza a prepararse un mes antes del retiro, ¿sí? Por un lado eso. Por otro lado también, ¿a qué se expone a las personas durante la experiencia psicodélica? ¿Sí? Veíamos recién que es muy importante el tipo de estímulos que la persona pueda tener, ¿no? Se las expone a estímulos terapéuticos, se las expone a estímulos que ayuden a que la persona vaya para adentro y no esté completamente distraído en cosas externas, ¿no? Que pueden ser novedosas, interesantes, raras, pero que no tienen mucho, no van a cambiar mucho la vida de la persona. Eh, no se las influye con sistemas de creencias externos que después puedan generar esquemas disfuncionales.
¿no? Y traerle más problemas, ¿no? Después hay un montón de cosas que no- nuestra forma de trabajo es una forma de trabajo muy neutra, donde intentamos no influir, ¿sí? con prácticamente ningún sistema de creencias que haga que las personas empiecen a creer otra cosa de las que creían previamente, ¿sí? Hoy en día en las terapias psicodélicas hay mucha cosa alrededor que se usa como una ayuda para generar más intensidad en la experiencia, ¿sí? Que a veces puede no ser tan bueno después, ¿sí? Porque las personas van a estar en un estado de mucha vulnerabilidad y más sugestionabilidad en ese momento, ¿no? Y las experiencias pueden traer, experiencias psicodélicas pueden traer problemas después, ¿no? La inflación egoica, ¿no? El narcisismo espiritual, lo que se llama el bypass espiritual, después de dejar todo de lado, ¿sí? Y no hacerse cargo de las cosas que hay que hacer, ¿sí? Puedo terminar creyendo cosas que no creía antes, que no son muy, o que son de otra cultura, de otro momento, ¿sí? Y que por ahí pueden no ser tan útiles para mi vida hoy en día, ni tan esenciales, ¿no? También se les ayuda a integrar lo vivido. El trabajo después de la experiencia es importantísimo. La información durante la experiencia psicodélica está muy condensada, hay muchísima información toda junta. ¿Sí? Que después hay que entender, hay que ver, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué hago con esto? Para que no quede como una experiencia rara, una experiencia extraña que viví, aislada del resto de mi psiquismo, sino que yo puedo utilizar esto para aprender, ¿sí? Para ver, ¿sí? ¿Sí? Cómo cambiar lo que necesite cambiar en mi vida, ¿no? O sea, ¿qué necesito hoy? ¿No? O sea, eh, si uno diría, bueno, estamos creando estos nuevos canales, bueno, por donde va a ir la conducta, la emoción, la cognición. Bueno, ¿cuáles son los mejores canales para esa persona hoy en día? ¿Sí? Todo esto, ¿sí? No es muy simple, ¿sí? O sea, no se trata solamente de darle honguitos a alguien y ya está, ¿sí? O sea, es bastante más complejo y requiere de personas que sepan hacer el trabajo, ¿sí? Como toda actividad humana, digamos, ¿no? O sea, uno no le pediría, por ejemplo, construir un puente a una persona que no tenga algún conocimiento de ingeniería, digamos, ¿sí? Porque sería riesgoso pasar por el puente ese después, ¿no? O, por ejemplo, uno no se dejaría hacer una intervención quirúrgica, operarse un apéndice a alguien que nunca operó un apéndice o vio un video por YouTube, ¿sí? Que es una obviedad esto, ¿no? Y el gran problema que hay en esto, que como esto, la prohibición de los psicodélicos hizo que quedaran en la marginalidad por muchos años, ¿sí? Hubo un gran movimiento de investigación en los 50, en los 60. Esto estaba dentro de la ciencia en los 50 y en los 60. Había muchísima gente interesada, muchos pacientes tratados, libros, conferencias, publicaciones, estudios clínicos, un montón de cosas que cuando se prohibió en el 71 se dejó de hacer completamente, ¿sí? Entonces los psicodélicos quedaron en la marginalidad, ¿sí? Quedaron como algo, como una droga, como algo malo, dañino, que destruye la vida. Hubo una campaña mediática muy importante, digamos. Eh, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando se empezaron a investigar de nuevo, ¿sí? Bueno, estamos empezando a conocer todas estas cosas, ¿sí? Y viendo cómo los utilizamos, ¿sí? Hay una tradición chamánica, hay diferentes tradiciones chamánicas, digamos, donde hay un conocimiento muy antiguo, digamos, y hay mucho tiempo de conocimiento de uso de estas sustancias, ¿sí? No, pero venía lo otro, que esto no se enseña en la universidad, digamos, entonces quedó fuera de la universidad, entonces a las personas que se forman en salud no se les enseña esto porque no existen las currículas, ¿sí? Y no es algo tan obvio, digamos, acompañar a alguien bajo los efectos de un psicodélico no es una cosa simple, ¿sí? Por toda esta complejidad que estamos viendo recién, ¿sí? La otra forma de aprender de esto ha sido el uso más chamánico, el uso más asociado al uso indígena, que hay muchas maneras, también porque es algo que se ha ido desarrollando en diversos lugares, digamos.
que tiene, a ver, mucho conocimiento práctico y muchos años de uso, ¿sí? Pero tiene un problema que es que no integra el conocimiento nuevo, el conocimiento que ha aportado la ciencia, la psicología, la psicoterapia en los últimos años, que es necesario para trabajar con esto de esta manera, ¿sí? No podemos dejarlo de lado, porque si uno lo deja de lado, se queda sin la mitad del set de herramientas que podría tener y se puede apoyar demasiado en herramientas imaginarias, ¿sí? O sea que por ahí no ayudan tanto a la gente, básicamente, ¿sí? Por eso en Anaconda desarrollamos una formación, ya va a ser el tercer año ¿sí? Eh, que comienza, ¿sí? Este año ahora está terminando su segundo año el primer grupo de personas que hicieron el curso, donde intentamos integrar todo esto, ¿sí? Eh, por un lado, la pata que viene más del chamanismo, tomando algunas cosas de ahí y dejando lo que no está bueno. Por otro lado, la pata que está más en la ciencia, ¿sí? Que toma en cuenta, bueno, qué sabemos hoy, qué se sabe, cómo yo puedo modificar mi forma de trabajo de acuerdo al conocimiento nuevo que va apareciendo, la pata que está en la psicoterapia, ¿sí? Bueno, cómo uso todo el cuerpo de herramientas psicoterapéuticas, ¿sí? Para poder ayudar a que esas cogniciones, que estos canales se formen de una mejor manera, ¿sí? La pata que está más en el desarrollo humano y en la espiritualidad, ¿sí? Nosotros nos formamos durante más de 20 años con Claudio Naranjo. Claudio fue un gran integrador de psicoterapia y caminos espirituales, básicamente, y un gran estudioso de los psicodélicos también. ¿Sí? Entonces creemos que estamos en un momento donde se pueden integrar todas estas cosas que estaban sueltas hasta hace poco. ¿Sí? Entonces, armamos un curso de formación de 2 años, ¿sí? Que dura 2 años porque no se puede dar en menos tiempo tantas cosas, ¿sí? Y además no se puede formar un terapeuta en menos tiempo, ¿sí? Porque la formación de un terapeuta requiere no solo conocimiento técnico y conocimiento práctico, ¿sí? Requiere autoconocimiento también, y eso lleva tiempo, ¿sí? Porque cuando el terapeuta no se conoce, repite con los pacientes cosas, ¿sí? Que no ve en sí mismo, y eso trae muchos problemas, ¿sí? Entonces, un poco eso, ¿sí? Estamos muy contentos con la formación, la verdad que viene saliendo bastante bien, la gente está muy contenta, de hecho nos han pedido que no termine en el segundo año, pero bueno, en algún momento hay que terminar, ¿sí? Y, y bueno, los invitamos a quienes quieran a sumarse al nuevo grupo que empieza en marzo, ¿sí? Bueno, no sé si quieren abrir algunas preguntas. A ver, vamos a... No está, no está. Sí, si alguien quiere preguntar algo, no hay problema. ¿Sí? Acá, a ver, algunas preguntas que hay escritas. ¿Cuáles son las terapias psicológicas más usuales en un tratamiento psicodélico? Depende. Esto hoy en día está en revisión esto. Hay muchas pruebas, la verdad. Hay algunos ¿Cómo modelos levantas la mano? terapéuticos. ¿Cómo levantas la mano? Hay algunos modelos terapéuticos desarrollados por Grof, hay otros modelos terapéuticos más gestálticos, hay otros modelos terapéuticos más de las terapias de tercera ola, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso y otras cosas. Antiguamente el psicoanálisis, ¿sí? En los 50 y 60, las primeras terapias con psicodélicos eran terapias que tenían base psicoanalítica, ¿sí? Entonces hay mucho, se está viendo, ¿sí? Probablemente haga falta el desarrollo de un trabajo, de tomar varias cosas y poder integrarlas, ¿sí? Que no haya una única manera de terapia. ¿Sí? La formación es para público general, profesionales de salud, es para público general, es bastante diversa la formación. Nosotros ahí tenemos el público de la formación. Por un lado, hay gente que viene de la salud, psicología, psiquiatría, enfermería, ¿sí? Profesiones de salud,
y otra gente que no viene de la salud, se generó una sinergia bastante buena, ¿sí? Que tiene que ver con que la gente de la salud que viene más de la ciencia aporta con lo científico y la gente que viene más de la práctica aporta con lo práctico, ¿sí? Porque es muy común hoy en día que hay gente que tiene mucha experiencia práctica, ¿sí? De hecho, tenemos alumnos que hacen muchos años que trabajan con psicodélicos. ¿Sí? Y aportan la práctica, aportan lo bueno, el know-how, ¿no? El cómo hacer, ¿no? Y otros alumnos que vienen de la ciencia, que no tienen mucha experiencia, y otra gente interesada también, que está genuinamente interesada en aprender, ¿sí? Y bueno, y eso. ¿Se puede tratar la esquizofrenia con psicodélicos? Por ahora yo te diría que no. Entonces, es uno de los criterios de exclusión. Si bien, a ver, no hay muchos estudios, los primeros estudios con LSD, cuando Sandoz, Hoffman descubre el LSD y, y lo empiezan a probar en pacientes en los años 40, fueron estudios con gente con esquizofrenia primero, ¿sí? No hay mucho dato de eso, digamos, no se sabe. Eh, Hoy en día, digamos, alguien que tiene una fragilidad yoica, que por ahí tiene como demasiado movimiento en sus representaciones, no parece conveniente aumentarle más el movimiento y la dificultad para quedarse en una representación más constante, ¿sí? Entonces, en principio yo diría que no, ¿sí? Donde podemos ver y anotarnos para la formación. Fíjense en la página, ¿sí? En la página web nuestra, está ahí anacondaexp.com, ahí está toda la información. Eh, la nivelación, la formación está organizada por niveles de complejidad, ¿sí? Toda el material para estudiar, digamos, está clasificado en tres categorías básicas. Un nivel A, que es un nivel básico, que es un nivel simplificado, donde uno, digamos, parecido a esto que vimos hoy, ¿no? Como uno, y quizás un poco más fácil también, uno puede comprender lo básico, tener claro lo básico, digamos, ¿no? Eh, Después hay un nivel B que es un poco más complejo, donde ya se empieza a ver matices, ¿sí? Que son un poquito más complejos, uno empieza a asomarse a la complejidad de la cosa. Y un nivel C donde ya hay papers, hay otras cosas y uno quiere meterse más todavía, ¿sí? Donde uno quiere a la fuente de las cosas, sí, eso está. Generalmente la gente habitualmente se queda en el nivel A y B y algunas personas que quieren más se meten en el C. El código QR, a ver si se lo puedo pasar por acá. Si me dejan. Un segundito. La página es anacondaexp.com. Ahí va, es el QR. A ver, ¿qué más? Dice, hay una tendencia a que esto sea acaparado unilateralmente por la psiquiatría en el futuro cercano. Pregunto porque es un modelo totalmente analógico al enfoque psiquiátrico y sería devastador la monopolización. Bueno, ese es un tema hoy en día, ¿sí? Es así la cuestión. Hay como dos vías de... Cuando esto se empezó a estudiar, digamos, de nuevo, eso estaba completamente parado, ilegal, digamos, con terapeutas trabajando en el underground, en la ilegalidad. Cuando en 2015 un grupo de filántropos pone dinero para hacer un estudio clínico, ¿sí? Para decir, bueno, ¿qué pasó con aquella investigación que quedó en la nada? Todas aquellas investigaciones de los 60. Hubo un grupo de gente que puso dinero para hacer eso, que es muy costoso investigar con sustancias ilegales. Eh, Se desarrollaron dos estudios en Estados Unidos, John Hopkins y en la Universidad de Nueva York, con personas con cáncer, con depresión y cáncer. Le dieron psilocibina a personas con depresión y cáncer
Y el resultado fue tan bueno, ¿sí? Las personas no estaban deprimidas 6 meses después, que eso prendió lo que hoy se llama el renacimiento psicodélico, ¿no? Que es todo un movimiento que tiene por lo menos dos patas, una pata más científica, que está buscando formas de tratamiento, digamos, y otra pata más activista, que está buscando la legalización de las terapias con psicodélicos. La pata más que busca más clínica, ¿sí? Eh, es muy diverso hoy en día porque se están investigando muchas sustancias y tienen el problema de que, primero, que es muy costoso investigar. Y segundo, que no se pueden patentar las sustancias que son no patentables, como la psilocibina. Entonces hay todo un campo donde se están buscando análogos, donde se están buscando sustancias que tengan otra fórmula, digamos, y tengan el mismo efecto, ese tipo de cosas. Y como la experiencia psicodélica es un problema para la psiquiatría, porque no la saben manejar, ¿sí? Se están buscando algunos análogos que no tengan efecto psicodélico, ¿sí? Y que se tomen todos los días, si es posible, lo cual va muy bien con el modelo de negocios de las farmacéuticas, ¿sí? Entonces, ahí no sabemos por esa vía qué va a pasar, qué se va a probar, ¿sí? Pero por la otra vía, la vía del activismo, se han logrado un montón de cosas. Por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, en el estado de Oregon y en Colorado, se pueden hacer terapias asistidas con psilocibina, ¿sí? Con cierto control, con todo un esquema de, digamos, no es que cualquiera va a hacerlo, digamos, pero no es necesario ser profesional de la salud para poder aplicarlo, ¿sí? Y ese es otro modelo que se viene copiando, se está intentando copiar en varios países. Con lo cual yo creo que va a haber un paraguas amplio de opciones, ¿sí? Porque obviamente va a ser mucho más barato usar un psicodélico clásico, de los típicos, que usar un análogo nuevo que va a costar una fortuna, que un laboratorio recién lo empiece a hacer, ¿sí? Em, Tienen en cuenta dentro del curso la preparación previa, formularios médicos, sí, sí, todo eso sí. Toda la preparación, antes de la preparación para tomar un psicodélico está lo que es el screening y la evaluación inicial. Hay personas que no debieran usar psicodélicos, ¿sí? Entonces hay que poder diferenciar a quién sí, a quién no, a quién lo puede ayudar y a quién no lo va a ayudar esto. A partir de qué edad está indicada la terapia con psicodélicos, mira, no se sabe. Yo en principio no usaría psicodélicos en adolescentes, ¿viste? O sea, yo creo que lo ideal sería esperar que el cerebro esté desarrollado, ¿sí? No se sabe hoy en día, ¿sí? Oye, imagínense que todos los datos de investigación que eh, van surgiendo de algunos estudios que se van pudiendo hacer y es tremendamente complicado estudiar algo ilegal. Entonces, los estudios son chicos, cuestan un montón de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, entonces va como bastante de a poco. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿cuál es el papel, la importancia de la música? La música es uno de los estímulos más importantes, digamos, en la experiencia. También en la formación trabajamos mucho con la elección de la música, cómo uno arma una lista de músicas, qué músicas se usan, con qué fines, ¿sí? Bien. Eh, A ver, al cambiar patrones de creencias puede actuar modificando patrones biológicos y genéticos alterados. Bueno, ahí, a ver, patrones biológicos sí, porque esto de la canalización que vemos hoy, a ver, es un concepto que muestra un funcionamiento biológico que está por detrás, ¿sí? Lo que habría que ver es la genética, es más complejo, ¿sí? Porque la genética, puede haber, por ejemplo, los psicodélicos generan transcripción de algunos genes que generan una sustancia que se llama BDNF, ¿no? Que es un factor de crecimiento derivado del cerebro. El BDNF es una sustancia que genera plasticidad neuronal. De hecho, es la sustancia por la cual los antidepresivos funcionan, ¿sí? Cuando una persona toma un antidepresivo, no mejora porque le aumenta la serotonina, ¿sí? Mejora porque aumenta el BDNF en algunos circuitos.
¿sí? Y eso reestructura circuitos. Bueno, los psicodélicos hacen eso a través de cambios en los genes. Lo que no van a cambiar es si nosotros tenemos alguna genética en relación a, no sé, desarrollar depresión o hipertensión o cualquier otra cosa. Así que esa es información que ya está guardada. Eh, pero bien. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esperamos que haya servido, sí, que les haya interesado. Sí, gracias por venir un sábado en este horario. Sí, y la clase queda guardada, así después se las mandamos por mail. Si se anotaron ahí en la lista, se las mandamos por mail. Sí, así que bien. Bueno, sí, muy bien. Nos veremos en algún otro espacio. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Chao, chao. Hasta la próxima. Muchas gracias.